Bueno, ¿están ahí? ¿Ya volvieron? ¿Se refrescaron? ¿Tomaron algo? Gente. Estamos, profe, por mi parte. Ok, bien Marcos. Tomás, Paola, Manuel, Débora. Acá estoy, profe, acá estamos. Débora. Me parece que la Débora ya desistió. Acá está, profe, Ah, creo, Débora, no sé. ¿cómo? Débora, no sé, supongo que ya vuelve. Bueno, ya falta menos. Vamos con el capítulo que sigue. ¿Les resulta conveniente esto de ir viendo juntos para que puedan preguntar y de alguna manera que estudiemos juntos? Silencio total. Bueno, vamos con el bloque que sigue. Perdón, recién cuál vimos, el 5, vamos con el 6. Gente, Sí, profe. ok. Bien, vamos con el bloque 6 entonces. Bien, vamos a ver ahora qué sucede cuando se intersectan dos ondas de choque oblicuo de la misma familia. Acá tenemos una primera onda de choque oblicuo que se genera a partir de esta primera cuña que tiene un ángulo θ indicado acá en la figura. Y se genera una segunda onda de choque, esta que está acá, a partir de esta segunda cuña que tiene este ángulo θ sub b indicado en la figura. Fíjense, cuando ambas ondas de choque se intersectan, acá en el punto C, se genera una única onda de choque oblicuo, que obviamente va a tener una inclinación diferente a esta y a esta, y desde este mismo punto C surge una discontinuidad de velocidades, esta que está acá indicada en color azul, y un abanico de expansión, que como ya vimos, es lo que sucede cuando una onda de choque oblicuo se refleja en una discontinuidad de velocidades. De esta manera vamos a tener un mag en esta zona, otro mag diferente en esta zona, y acá en estas dos zonas, en la zona 5 y en la zona 4, fíjense, vamos a tener igual presión estática, o sea, P sub 4 y P sub 5 van a ser iguales, porque no hay flujo a través de la discontinuidad de velocidades, pero las P0, o sea, las presiones de estancamiento, van a ser obviamente diferentes en cada una de estas zonas. Por esa razón, podemos afirmar que el MAC en la zona 5 será diferente al MAC en la zona 4. ¿Cómo analizamos este fenómeno físico utilizando el plano odógrafo o plano de las variables? Fíjense, trazamos M1 y acá tenemos el punto 1' que representa las condiciones en la zona 1. Trazamos la estrofoide asociada activa de la cuña ángulo θ sub A, donde esta recta intersecta a la estrofoide asociada a M sub 1, tenemos el punto 2', donde uniendo el origen con el punto 2' tenemos la representación del vector velocidad M2 en la zona 2. ¿Cómo encontramos el MAG en la zona 3? Bien, como ya hemos visto, hacemos la estrofoide asociada a M2 y trazamos una recta con la inclinación correspondiente a θ sub b. De esta manera, cuando esta recta intersecte la estrofoide asociada a M2, tendremos el punto 3', que uniendo con el origen nos dará el vector representativo de M3, o sea, la velocidad y la dirección del flujo en la zona 3. Para encontrar
las condiciones en la zona 4, fíjense, ya dijimos que esta es una onda de expansión, o mejor dicho, es un abanico de ondas de expansión. Por lo tanto, la presión de estancamiento no se modificará entre la zona 3 y la zona 4. Sí, la presión estática, obviamente la presión en la zona 4 resultará menor por tratarse de una expansión que la presión en la zona 3. Ahora bien, para encontrar en el planodógrafo el punto 4', deberemos pasar por el punto 3' una curva característica, y cuando tracemos la recta correspondiente al ángulo que forma la discontinuidad de velocidades con la horizontal o línea de referencia, podremos encontrar el punto 4'. Pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué valor tiene este ángulo. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, bien, lo que sí sabemos es que la presión estática en la zona 5 y la presión estática en la zona 4 son iguales, o deben ser iguales. Por lo tanto, una forma de resolverlo es dar un valor inicial a este ángulo, hacer los cálculos para la zona 4 y la zona 5 y verificar si P5 y P4 son iguales. Si P5 y P4 resultan iguales, el ángulo supuesto es el correcto. Si no resultan iguales, habrá que intentar con otro valor para este ángulo, de manera tal de lograr igualar las presiones a ambos lados de la discontinuidad de velocidades. Una vez encontrado este valor, o sea, el valor del ángulo para el cual estas presiones resultan iguales, se puede continuar con el cálculo y de esa manera encontrar también las condiciones del flujo en la zona 5. Que en el planodógrafo, fíjense, el punto 5' se encontrará en la intersección de la curva estrofoide asociada a M1, que son las condiciones delante de la onda de choque, y la recta que representa el ángulo C, este que está acá, que es el que hemos obtenido en forma iterativa hasta lograr igualar ambas presiones. De esta manera, podemos resolver los parámetros característicos del flujo en cada una de las zonas. Bien, puede suceder que tengamos intersección de dos familias diferentes, familia 1 y familia 2. En ese caso, vamos a considerar, para hacerlo en forma más general, que los ángulos de cuña que generan estas dos ondas de choque son diferentes. Fíjense, esta onda de choque va a estar generada por esta cuña, θ sub b, y esta onda de choque va a estar generada por esta cuña, θ sub a. Como ambas cuñas son diferentes, la intensidad de cada una de estas ondas de choque también serán diferentes. Fíjense, ambas ondas se intersectan en el punto C. Por lo tanto, la dirección de ambas ondas también se modificará. O sea, acá tengo un ángulo y acá tengo un ángulo diferente, y lo mismo ocurre acá. Acá hay un primer ángulo y acá hay otro ángulo diferente. A partir del punto C se va a generar una discontinuidad de velocidades que, al igual que en el caso anterior, me dará una presión estática P sub 4 que deberá ser igual a la presión estática en la zona 5. Vuelvo a repetir, no hay flujo a través de la discontinuidad de velocidades. Pero las P0 obviamente no serán iguales. ¿Por qué? Porque como este choque es diferente a este choque, la variación de P0 entre esta zona, es diferente. Por lo tanto, las P0 en la zona 4 y en la zona 5 serán diferentes. Si bien las presiones estáticas son iguales, al ser diferentes las presiones de estancamiento, el MAG en cada zona también será diferente. Lo que era de esperar, porque obviamente se trata de una discontinuidad de velocidades acá en esta línea azul. ¿Cómo resolvemos este problema en el plano de las funciones o planodógrafo? Bueno, de una forma muy similar a la anterior, trazamos el MAG representativo de las condiciones antes de la intersección. Acá tenemos M1, trazamos la estrofoide asociada a M1 y trazamos los ángulos o las rectas que corresponden a cada una de las cuñas. θ sub P, que es la de abajo, y θ sub A, que es la de arriba. De esta forma tendremos en la intersección el punto 3', desde el origen hasta 3' tenemos un valor de M3, que corresponde a esta zona,
Y acá tenemos la intersección de la recta que corresponde al ángulo θ sub A con la estrofoide, donde tengo el punto 2'. Desde el origen hasta el punto 2', tengo el vector M2, que será la condición de velocidad o del mag para esta zona 2. ¿Qué ocurre en la intersección? ¿Cómo se resuelve la intersección? Bien, en forma similar a como hicimos en el caso anterior, sabemos que estas dos presiones estáticas tienen que ser iguales. Entonces, lo que hacemos es suponer que este ángulo es conocido. Damos un valor inicial y calculamos P4 y P5 con este valor inicial. Si ambas presiones resultan iguales con este valor supuesto, significa que el valor supuesto es correcto. Si las presiones dieran diferentes, deberemos tratar con otro valor de igualar las presiones. Al cabo de una cantidad relativamente corta de iteraciones, podemos encontrar el valor del ángulo que nos permite encontrar valores de P4 y P5 similares. De esta manera, determinamos el ángulo C, que fíjense, si trazamos desde el origen una recta con el ángulo C, donde esa recta corte a las curvas características que pasan por 2, por 3', nos permitirán encontrar el valor de M5 desde el origen hasta el punto 5', y M4 desde el origen hasta el punto 4'. Como era de esperar, M5 y M4 tienen la misma dirección, porque se encuentran a ambos lados de la discontinuidad de velocidades, con el mismo ángulo C, pero con magnitudes diferentes, porque si bien las presiones estáticas son iguales, las presiones de estancamiento no lo son. Bien, ¿se entendió este ejemplo? Perdón, los dos ejemplos que acabamos de ver. ¿Alguna duda? Ya les voy a mostrar en esta misma clase, enseguida vamos a ver ejemplos de aplicación de esto, ¿no? Que son muy interesantes. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se calculan las P0 para los match de 4 y 5 de ese ejemplo con el ángulo C propuesto, digamos? Las P0, acordate, una vez que yo tengo el ángulo C, yo sé cuánto se desvía el flujo. Si yo sé cuánto se desvía el flujo entre la zona 3 y la zona 4, yo entro con el M3 y entro con el ángulo y saco M4. Y si tengo el ángulo y tengo la zona 2 y la zona 5, con el ángulo y M2 saco M5. Si tengo M5 y tengo P5, puedo sacar P05. Y si tengo M4 y P4, puedo sacar P04. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí está. Es muy buena la pregunta, ¿eh? Me alegra que la hayas hecho porque significa que estás atento. ¿Alguna otra cosa? Yo sé que esto les puede, a lo mejor es quizás demasiado para la primera vez, pero no, les puedo asegurar que no es difícil y ya vamos a ver ejemplos de aplicación. Esto es lo que se utiliza para empuje vectorizado, por ejemplo, en el F22. Bueno, seguimos con... Ya casi estamos terminando. Vamos a ver ahora qué sucede cuando ambas cuñas, esta θ que está acá y esta θ que está acá, son iguales. Es un caso muy similar al anterior, quizás mucho más simple, porque al ser iguales estos dos valores de θ, el choque que se produce acá con la intensidad de choque que se produce acá van a ser iguales. Por lo tanto, las variaciones de P0 entre la zona 1 y la zona 2 y la zona 1 y la zona 3 son iguales. Si ambas variaciones son iguales, eso significa que la presión, la presión de estancamiento en la zona 2 y la presión de estancamiento en la zona 3 son iguales y ambas, por supuesto, menores que la presión en la zona 1. Cuando ambas ondas se intersectan en el punto C,
se desvían las ondas de choque, cambian los ángulos, como ya se los mencioné, y a partir del punto C se debería generar una discontinuidad de velocidades. ¿Pero qué ocurre? Como las P0 en la zona 2 y en la zona 3 son iguales, y las presiones estáticas en la zona 4 y en la zona 5 deben ser iguales, la relación P4 sobre P04 será igual a la relación P5 sobre P05. Y por lo tanto, M4 y M5 son iguales. Si M4 y M5 son iguales, evidentemente no existirá una discontinuidad de velocidades. Esa es la diferencia sustancial con el caso anterior. El flujo viene en dirección horizontal y continúa en la misma dirección horizontal. Fíjense la resolución en el plano de obra. Similar al caso anterior. Trazo el vector representativo M1, obtengo el punto 1' y trazo la estrofoide asociada al punto 1'. Trazo las dos rectas representativas de los ángulos θ de la zona superior y θ de la zona inferior, y donde estas rectas cortan a la estrofoide, tengo los puntos 2' y 3'. De esta manera voy a obtener M3, que es representativo del MAC en la zona 3, y M2, que es representativo del MAC en la zona 2. Obviamente las dos son iguales. ¿Cómo encuentro las condiciones en la zona 4 y en la zona 5? Fíjense, a partir del punto 3', trazo la estrofoide asociada a M3. Y a partir del punto 2', trazo la estrofoide asociada a M2. Luego, estas dos estrofoides se van a encontrar en el mismo punto acá en la referencia horizontal. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que M4 y M5 deben ser iguales y deben estar alineados con la horizontal de referencia. Y fíjense, esta curva y esta curva se intersectan en este punto y M4 y M5 resultan iguales. Una simplificación que se puede hacer solamente para valores de θ muy pequeños y para MAC relativamente bajos es suponer que estas líneas en realidad no corresponden a una estrofoide, que sería la línea característica, la línea correspondiente a una onda de choque oblicuo, sino que son líneas características y que por lo tanto no hay variación de P0. Es una simplificación que, como les repito, solamente es válida cuando podemos despreciar la variación de P0 a través de estas ondas de choque. Si esa variación de P0 no puede ser despreciada, se resuelve como si se tratara de un choque oblicuo, como ya vi. Bien, vamos a ver ahora algunas aplicaciones de esto que ya hemos visto en detalle, o sea, la reflexión de ondas de choque oblicuo y la intersección de ondas de choque oblicuo. Y una primera aplicación interesante, fíjense, son las tomas de aire bidimensionales. Nosotros en la primera parte de esta materia habíamos visto tomas de aire unidimensionales, ¿no? También conocidas como difusores supersónicos. Ahora vamos a considerar tomas de aire bidimensionales, que les resultarán familiares por este tipo de aeronaves que las utilizan. ¿Y cómo funcionan? Fíjense, acá tenemos una vista de las diferentes presiones estáticas dentro de una toma supersónica bidimensional. Y acá tenemos representados los diferentes números de Mach para cada zona dentro de la toma de aire bidimensional. Fíjense la similitud de lo que ocurre en una toma de aire bidimensional supersónica con lo que vimos cuando analizamos los fenómenos de reflexión de una onda de choque oblicuo. Fíjense, tenemos en este vértice una primera onda que llega a este punto. En este otro vértice, sería una segunda rampa, tenemos una segunda onda de choque que se hace coincidir también en este punto,
Y a partir de este punto surge una única onda de choque oblicuo que va haciendo modificar la velocidad del MAG a medida que el flujo va ingresando a la toma de aire. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Cada vez que el flujo atraviesa una onda de choque oblicuo, se reduce la velocidad, pero aumenta la presión. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros lo que queremos es llegar a donde se encuentra el motor, que es esta zona que está acá, con la máxima presión de estancamiento, o sea, que haya la mínima cantidad o la mínima pérdida de presión de estancamiento, con el máximo caudal. Son las mismas condiciones que establecimos cuando hablábamos de la toma de aire unidimensional. Entonces, fíjense, acá tenemos estas ondas de choque que obviamente van a variar en su inclinación para diferentes números de Mach. Por eso estas rampas, esta primera rampa que genera acá esta onda de choque y esta segunda rampa que genera esta segunda onda de choque, tienen ángulos variables. O sea, el avión dispone de un sistema mecánico que modifica los ángulos de las rampas de manera tal de que para las distintas velocidades coincida el diagrama tal como se ve en esta figura. Paralelamente a esto, recuerden que en un avión tenemos efectos viscosos y por lo tanto tenemos un desarrollo de capa límite internamente, por lo tanto se dispone de un sistema, este que se ve acá, que se utiliza para succionar aire y de esa manera disminuir el efecto de la capa límite dentro de la toma de aire. Fíjense que otra cosa notable es que cuando analizamos el tema de las reflexiones, encontramos la pierna de Mach, acá, o sea, existe un número limitado de reflexiones regulares, a partir del cual se produce una reflexión irregular y un efecto de pierna de Mach. Bueno, esta pierna de Mach que vimos acá, cuando analizamos este tema, fíjense cómo claramente se ve en esta zona a partir de una determinada cantidad de reflexiones regulares. Después de una determinada cantidad de reflexiones regulares, se produce la pierna de Mach, y en esta zona ya tenemos flujo subsónico. Fíjense, acá está la entrada del motor, y fíjense cómo cambia el flujo. Resulta bastante irregular, en realidad hay que tratar de que sea lo más parejo posible para que el compresor del motor tenga la máxima eficiencia. Y bueno, para eso se hacen estos estudios. Fíjense, eso que se ve acá, esta zona azul, es el fenómeno de interferencia entre las ondas de choque y la capa límite. ¿Sí? Por eso se ve esta zona acá así, con otro color, donde obviamente tenemos un flujo que ya es subsónico. Otra aplicación interesante es analizar las tomas de aire 3D. Las tomas de aire 3D son similares, se calculan de forma similar a las tomas bidimensionales. Fíjense, esta es la toma del SR-71, acá tenemos un Mirage, donde lo que sucede es exactamente lo mismo. Fíjense, esta es una toma de compresión externa, donde el primer cono genera una primera onda de choque y la segunda rampa, o sea, una diferencia en el cono de entrada, genera una segunda onda de choque. Ambas ondas se encuentran acá, se genera una tercera onda de choque, y la presión va disminuyendo gradualmente, zona 1, zona 2, zona 3, hasta ingresar dentro del motor con un flujo subsónico. Esto es lo que se llama una toma de aire de compresión mixta, porque hay parte de la compresión afuera y parte de la compresión dentro de la toma. Es muy similar. Fíjense, tengo este cono, se genera esta onda de choque, y tengo acá una serie de ondas de choque que van haciendo disminuir la velocidad del flujo, hasta lograr un flujo subsónico al ingreso del motor. Obviamente, esta inclinación va a depender del Mach de vuelo. Por lo tanto, la posición relativa de este cono para obtener esta onda de choque que llegue a este vértice deberá requerir un movimiento axial. Por eso estas aeronaves cuentan con un dispositivo que mueve este cono. Volviendo a este gráfico, este cono se mueve en vuelo hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo ocurre en este tipo de toma, para lograr, Profesor, una consulta. sintonizar ¿Se le puede esta preguntar? onda, choque oblicuo, de manera tal de obtener un esquema de esta manera. Sí, yo te iba a pedir que la consulta fuera al final, pero bueno, ya que le hiciste, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres saber?
Mi consulta es respecto a cómo determinar cuánto avanzar el cono, digamos. ¿Podría poner una toma de presión estática ahí en el borde, justo al lado donde tiene el mouse usted, ahí muy cerca de ahí, y poder determinar si la onda Sí, de choque claro, está esa es una bien? forma. Esa es una forma. Es más, al principio en el SR-71, eso lo hacía manualmente el piloto leyendo la lectura del número de Mach, pero eso era muy impreciso y después se mejoró de forma tal de que se haga en forma automática. Lo que se hace es, sí, evidentemente hay sensores de presión y esos sensores de presión van indicando cuál es la posición óptima para la posición, para colocar la posición del cono y posicionar la onda en el mejor lugar. Gracias, profe. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Otra aplicación interesante es lograr controlar la dirección de un cohete o de un avión utilizando empuje vectorizado. ¿Y cómo lo logro? Fíjense, esta es una tobera orientable de un reactor de un avión moderno. Esta es tridimensional, existen bidimensionales, y esto es más o menos la forma en que funciona. Fíjense, cuando analizamos el caso de la reflexión de onda de choque oblicuo, dijimos que colocábamos una cuña para lograr que el flujo se desviara. Al colocar esta cuña se genera esta onda de choque, como lo vemos en esta figura. Yo voy a tener un empuje que, si yo traslado la recta de acción de esa fuerza, me va a dar, con respecto al centro de gravedad, un momento que va a hacer girar el cohete, en este caso podría ser un avión, en esta dirección. ¿Cómo logro este efecto? Bueno, acá este efecto se logra inyectando combustible y el cohete conseguía cambiar la dirección. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja que tiene es que yo consigo modificar la dirección sin necesidad de tener aletas. O sea, no dependo de fuerzas aerodinámicas para conseguir cambiar la dirección del cohete. ¿Qué desventaja tengo? Siempre hay un costo, que al generar esta onda de choque estoy provocando una pérdida de presión de estancamiento y por lo tanto una disminución del Mach, que si bien es pequeña, sí tiene algún valor para tener en cuenta. Otra consideración es lograr el mismo objetivo, pero utilizando una tobera bidimensional. Fíjense, este es similar a la salida que tiene, por ejemplo, un avión como el F-22, que tiene toberas direccionales bidimensionales, que funcionan como este ejemplo que vimos acá. ¿Ven? Acá tenemos dos valores de tita diferentes, tita B y tita A, y estos dos valores de tita diferente hacen que acá tenga una dirección con un cierto ángulo, la dirección del empuje, con un cierto ángulo con respecto a la horizontal de referencia. Esta diferencia o este ángulo me va a dar un empuje, es lo que estoy viendo acá. Fíjense, cuando ambos ángulos θ son iguales, el empuje es simétrico y entonces la línea de la fuerza está sobre el eje de simetría. Pero cuando ambos θ son diferentes, esta fuerza se desvía con un determinado ángulo y esto me permite obtener un empuje en una dirección determinada, modificando la trayectoria del avión. Repito, sin necesidad de utilizar fuerzas aerodinámicas. Por eso la ventaja que tiene, lo han visto con algunas filmaciones, particularmente de aviones rusos que se muestran muy maniobrables, es que yo consigo tener empuje
vectorizado, o sea, consigo cambiar la dirección del avión prácticamente con velocidad muy baja o prácticamente nula. ¿Por qué? Porque el cambio de dirección no depende de las fuerzas provocadas por la superficie. Sí, les termino la oración. O sea, el cambio de dirección no se debe al momento generado por la superficie de control, sino justamente al empuje vectorizado. Bueno, acá me pareció interesante agregarles estos ejemplos, que son muy ilustrativos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta última parte. Curioso que tenga que desviar el chorro para el lado contrario al que querés girar, ¿o no, profe? ¿Será por acción y reacción? ¿Cómo, perdón? Que tiene una figura ahí en el que desvía un chorro para generar un momento respecto al centro de gravedad y lo Sí, desvía para el lado contrario al que genera la cupla, digamos. claro. Y Lo cual porque parece vos como... tenés que hacer el análisis de momento. Claro, Ahí en el dibujito está claro cómo es el momento en función de la fuerza que estás teniendo. Lo mismo pasa con el avión. Bueno, vamos a ver ahora, ya con esto terminamos, los dos ejercicios, los dos ejemplos resueltos del libro, el caso de la reflexión regular y el caso de la toma de aire. Así terminamos de redondear el capítulo y con eso tienen todas las herramientas para la mejor comprensión de lo que es choque oblicuo. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora cómo se resuelven los dos ejercicios que tienen en el libro. Primero tenemos acá, dice, para el caso de la figura se pide trazar el plano odógrafo correspondiente y determinar el valor del MAG en la zona 5. Vemos que tenemos un conducto, una rampa, que tiene 5 grados, el flujo por delante en la zona 1 tiene una velocidad M1 igual a 3. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 zonas. Tenemos que determinar el valor de M5. Bien, ¿cómo hacemos? Primeramente, vamos a trazar el plano odógrafo, que es el plano de las funciones, y lo primero que hacemos es ubicar el vector representativo de M1, o sea, el MAG en la zona 1. Desde el origen trazamos un vector, encontramos el punto 1', y este vector desde el origen hasta 1' estará representando la velocidad en esta zona. Bien, como ya hemos visto, trazamos la estrofoide asociada a M1, y para encontrar los valores del MAG en la zona 2, lo que tenemos que hacer es, desde el origen, trazar una recta, la vemos, con el mismo ángulo de inclinación θ que tiene acá la curva. Estos son 5 grados, con 5 grados trazamos la recta, y donde la recta intersecta a la estrofoide asociada a M1, tenemos el punto 2'. Desde el origen hasta 2' tendremos el vector representativo de la velocidad en la zona 2. Fíjense, obviamente, M2, por condición de contorno, tendrá la misma dirección de la pared acá de esta rampa. Para pasar de la zona 2 a 3, hacemos exactamente lo mismo. Asociamos la estrofoide correspondiente a M2. Y fíjense, la condición de contorno ahora le impone la pared opuesta, que es horizontal. Entonces, el punto 3' se encontrará donde la estrofoide asociada a M2 corta la horizontal. En este punto tenemos 3' y desde el origen hasta el punto 3' tenemos el vector representativo M3 de la velocidad en la zona 3. Nuevamente, para pasar de la zona 3 a la zona 4, vemos que el flujo por condición de contorno vuelve a desviarse 5 grados hacia arriba. Entonces, hacemos la estrofoide asociada a M3
y donde se intersectan la estrofoide con la recta que ya habíamos trazado de 5 grados, tenemos el punto 4'. Desde el origen hasta el punto 4' tenemos el vector representativo M4, que sería el MAC en la zona 4. Y finalmente, para pasar de la zona 4 a la zona 5, trazamos la estrofoide asociada a M4, y donde la estrofoide corta la horizontal. ¿Por qué? Porque vemos que acá la condición de contorno la impone esta pared. Tendremos el punto 5', y desde el origen hasta 5' tendremos el vector representativo M5, que es lo que queríamos encontrar. No estamos considerando el reflejo de esta onda, que como ya vimos en el teórico, podría suceder que no nos diera una reflexión regular. No lo sabemos a priori, habría que calcularlo, pero en este caso particular nos están pidiendo solamente el valor de M5. Por lo tanto, estamos asumiendo que este reflejo que se va a producir acá, ya sea que lo haga en forma regular o en forma regular, no nos interesa, porque lo que nos interesa es encontrar el valor de M5, y como vimos acá, nos queda representado por este vector. Bien, vamos ahora a la solución numérica. La solución numérica es muy sencilla, se puede encontrar utilizando los gráficos o utilizando directamente las ecuaciones. Yo personalmente, estos valores que están acá son valores obtenidos con las ecuaciones. ¿Cómo encontramos los valores numéricos desde la zona 1 a la zona 2? Bueno, bien, ya vimos que existe una onda de compresión, conocemos M1, que es igual a 3, y el ángulo de cuña, que son 5 grados, y lo primero que vamos a determinar es el valor de θ0. Entonces, entramos en el gráfico P4, o usando la ecuación 3.2.17, se obtiene el valor θ02, que en este caso es 23.2 grados. Fíjense, nosotros habíamos citado, cuando vimos en el teórico, que para un mismo valor de θ existen dos valores posibles de θ0. Uno que corresponde a un choque oblicuo débil y el otro que corresponde a un choque oblicuo fuerte. En este caso hemos asumido que se trata de un choque oblicuo débil. Y por esa razón hemos tomado el valor de θ0 más bajo. ¿Por qué hemos asumido también que se trata de un choque débil? Porque si se hubiera tratado de un choque fuerte, seguramente no hubiera sido posible encontrar la cantidad de reflexiones que se muestra en el gráfico. Si tienen ganas de hacerlo, pruébenlo. En vez de calcular θ02, como si se tratara de un choque débil, prueben de hacerlo con θ0 correspondiente a un choque fuerte, y van a ver que no es posible encontrar la cantidad de reflexiones que nos muestra el ejercicio. Entonces, dicho esto, tenemos determinado θ02, le hemos puesto subíndice para identificar que es el ángulo que corresponde para la zona 2. Y entonces, ya conociendo M1 y θ0, utilizando el gráfico P1 o la ecuación 3.2.19, podemos obtener M2, o sea, el MAG detrás de la onda de choque. En este caso va a dar 2,746. Vemos, evidentemente, se trata de un número más chico porque ha habido una compresión. Con el gráfico B.2 o utilizando la ecuación 3.2.13 se obtiene la relación de presiones estáticas a través de la zona 2, a través de la onda que separa la zona 1 con la zona 2. En este caso la relación de presiones será 1,46. Y del gráfico B.3 o usando la ecuación 3.2.16 se obtiene la variación de la presión de estancamiento. Fíjense, da 0.994. Es un valor muy próximo a la unidad.
a pesar de que estamos hablando de un MAG relativamente alto, fíjense, θ son 5 grados. O sea que la variación de entropía que estamos teniendo en este caso a través de esta onda es bastante chica. Fíjense que si consideráramos el proceso como isentrópico no estaríamos cometiendo un gran error. De todas maneras, es importante hacer notar de que difícilmente de este gráfico puedan sacar un valor con esta precisión. Esta precisión la van a obtener utilizando la ecuación. Con el gráfico prácticamente van a encontrar que la relación o la variación de la presión de estancamiento es casi 1. Por eso yo les recomiendo programar las ecuaciones y utilizar las ecuaciones. De la zona 2 a la zona 3 también existe una onda de compresión. Ya vimos que las ondas de choque oblicuo se reflejan como ondas de choque oblicuo. Vamos a usar el mismo procedimiento, solo que vamos a entrar con M2, que ya lo teníamos calculado, 2,746, y θ3, que son 5 grados, pero son hacia abajo. Fíjense que no me importa el signo, lo que me importa es la desviación. Y la desviación son 5 grados. Sean positivos o sean negativos, no tiene importancia en este caso. Entonces, utilizando el gráfico P.4 o usando la ecuación 3.2.17, se obtiene el valor de θ03, que es 25.1 grados, que fíjense, es mayor que el que habíamos tenido antes. O sea, el ángulo de θ0 se va incrementando a medida que el MAG va disminuyendo. Y de la misma manera vamos encontrando, utilizando los mismos gráficos y las mismas ecuaciones, los valores para M3, la relación de presiones estáticas y la relación de presiones de estancamiento. Finalmente, fíjense, hacemos lo mismo cuando pasamos de la zona 3 a la zona 4 y de la zona 4 a la zona 5. Para pasar de la zona 4 a la zona 5, entramos con M4, que es 2,305, θ 5 grados, y utilizando los mismos gráficos o las mismas ecuaciones, obtenemos los valores. El θ 05, fíjense, en este caso es 29,7. M5, que es lo que nos pide el problema, es 2,109. La relación de presiones estáticas es 1,3549. Y la relación de presiones de estancamiento, fíjense, 0,9972. O sea, volvemos a ver que es un valor muy próximo a la unidad. Y fíjense, a medida que el flujo va pasando por las distintas ondas de choque y va disminuyendo la velocidad, la variación de presión de estancamiento cada vez se va haciendo menor. Bien, de esta manera hemos encontrado los valores que nos pedía el ejercicio con una forma muy sencilla. ¿Alguna pregunta, gente, de este ejercicio? Ya vieron que es muy simple, ¿eh? O las ecuaciones o los gráficos. Eventualmente también se podría haber utilizado la polar de choque oblicuo, pero ya no es tan precisa. Bien. Y por último, vamos a ver el último ejercicio, que es el de la toma de aire. Si la computadora quiere, acá está. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2, que dice, para la toma de aire 2D de la figura, se pide calcular el valor del MAG delante del motor. Trazar además el plano doble. Tenemos acá una toma bidimensional donde tenemos dos rampas, esta primera rampa que tiene 7 grados y esta segunda rampa que presenta con respecto a la horizontal una desviación de 18 grados. Ambas rampas generan sendas ondas de choque oblicuo, ambas adheridas a los vértices, y para esta configuración en particular, o sea, para esta geometría y para este MAG de vuelo, ambas coinciden en este punto. A partir de este punto se generará una onda de choque recto
y lo que nos pide el ejercicio es encontrar el MAG en la zona 4. Bien, lo primero que haremos será construir el planodógrafo y para ello trazamos desde el origen el vector representativo de la velocidad de vuelo M1. Acá tenemos el punto 1' y trazamos la estrofoide asociada al MAG de vuelo, o sea M1 igual a 2,5. Fíjense, la primera rampa tiene 7 grados de inclinación hacia abajo. Entonces trazo desde el origen una recta con 7 grados de inclinación hacia abajo. Donde esta recta corta a la estrofoide, tengo el punto 2'. Desde el origen hasta el punto 2' tendré el vector M2 representativo de la velocidad en esta zona. ¿Cómo encuentro el MAG en la zona 3? Bueno, de la misma manera, trazo la estrofoide asociada a M2, que es el MAG en la zona 2, y veo que la desviación con respecto a la horizontal de la segunda rampa es 18 grados. Por lo tanto, la condición de contorno que pone esta rampa es que el flujo en la zona 3 tenga una inclinación de 18 grados hacia abajo. Entonces, de esta manera, trazo por el origen una recta con 18 grados de inclinación hacia abajo, y donde esta recta intersecta a la estrofoide asociada a M2, encuentro el punto 3'. Uniendo el origen con el punto 3', tengo el vector representativo del MAG en la zona 3. Ahora debemos pasar de la zona 3 a la zona 4 a través de una onda de choque recto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente vamos a encontrar los valores de la zona 2 para MAG y los valores del MAG en la zona 3. Entonces, utilizando los mismos gráficos y las mismas ecuaciones que usamos en el ejercicio 1, fíjense, con M1, 2,5, dato, y θ, que es la primera rampa, 7 grados, utilizando el gráfico B.4 o usando la ecuación 3.2.17, obtenemos θ0, que para este caso es 29.2. Fíjense, este θ0 va a corresponder a una onda de choque débil. Ya les hemos explicado en el teórico, o ya hemos visto en el teórico, que cuando el avión está volando es una condición de vuelo en la atmósfera libre y que, salvo que se nos indique la relación de presiones, podemos asumir que se trata de una onda de choque débil. Por eso es que tomamos este valor de θ0. De la misma manera, utilizando el gráfico B1 o la ecuación 3.2.19, encontramos el MAG en la zona 2, que será 2,206. Fíjense, menor que el MAG de vuelo, lo cual era esperable porque hay una onda de compresión. Y encontramos la variación de presión estática, P2 sobre P1, y la variación de presión de estancamiento, P02 sobre P01, que fíjense es 0.9908, también muy próxima a la unidad. Estamos hablando de transformaciones prácticamente isentrópicas. Por eso también hablamos de choque débil. Pero no se confundan, choque débil no quiere decir que sea isentrópico. El valor es cuasi isentrópico, pero hay variación de presión de estancamiento. De la zona 2 a la zona 3, también existe una compresión, onda de choque oblicuo. Entramos con el valor de M2, ya calculado, 2,206, y θ, fíjense, ¿cuál es la desviación relativa? Será los 18 grados medidos con respecto a la horizontal, menos los 7 grados que teníamos de la primera rampa. Fíjense, ¿cuánto se desvía el flujo de la zona 2 a la zona 3? Son estos 18 grados, pero ya tuvo previamente una desviación de 7. Por lo tanto, lo que el flujo ve realmente es una desviación de 11 grados hacia abajo. Entonces, ese será el valor que deberé tener en cuenta acá como θ3 para encontrar el valor del MAG en la zona 3. Entonces, con
el gráfico B4 o usando la ecuación 3.2.17, con M2 igual a 2.206 y θ igual a 11 grados, obtenemos el valor de θ 0 para la zona 3, que en este caso será 36.8 grados. También consideramos el valor más bajo de θ, porque estamos hablando de un choque oblicuo débil. Y de la misma manera obtenemos los valores para M3, P3 sobre P2 y P03 sobre P02. Fíjense, M3 da 1,787. Y la relación de presión de estancamiento entre la zona 3 y la zona 2 da 0.9755. Acá ya tenemos una variación bastante mayor. ¿Por qué? Porque el ángulo es considerablemente más grande que el que teníamos inicialmente. Ahora bien, tenemos el MAG en la zona 3. ¿Cómo hacemos para encontrar la variación de velocidad entre la zona 3 y la zona 4? Bueno, para ello tendremos que calcular la proyección de M3 perpendicular a la onda de choque recto. Entonces, M3', que es este vector que está acá, será igual a M3 por el coseno de 18 grados. Fíjense, acá tengo 18 grados, por lo tanto, este ángulo de acá también será de 18 grados. Entonces, M3, que ya lo tengo calculado, que es 1,787 por el coseno de 18 grados, me da 1,699. Este 1,699 es el valor de este MAG que tengo delante de la onda de choque recto. ¿Cómo encuentro M4? Bueno, simplemente ahora se trata de un caso de choque recto, entonces entrando en la tabla de choque recto con M3' igual a 1,699, encuentro el valor de M4 que da 0,64 y que, como era de esperar, es subsónico. La variación de la presión de estancamiento entre la zona 3 y la zona 4 ahora sí será considerablemente mayor. Fíjense, se trata de una onda de choque recto, pasamos del flujo supersónico a flujo subsónico, la variación de presión de estancamiento es 0,8557, y la variación de presión estática también es considerable. Fíjense, P4 sobre P3 es 3,205, o sea que prácticamente se triplica el valor de la presión estática al pasar por esta onda de choque recto. Y de esta manera hemos encontrado el valor del MAG que estábamos buscando. En este ejercicio en particular no estamos considerando esta variación de área, simplemente estamos encontrando el MAG detrás de la onda de choque recto. Y esto ha sido todo. Bien. Vamos a cerrar acá. ¿Se entendieron los dos ejercicios? Están todos desmayados. Bueno. Bueno, gente, entonces nada más por hoy. Tienen todo el material. Espero que lo repasen y el lunes arrancamos con la solución de las expansiones en flujo bidimensional aplicando teoría de características. Por hoy nada más. Están liberados. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Bueno, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, gente. Hasta luego.